no queratinizado? Sí, doctora. Bien. Entonces, hasta aquí me parece que quedamos, ¿verdad? Nuevamente, solo para hacerles a ustedes acuerdo de cómo se va a diferenciar, acuérdense siempre que el epitelio paraqueratinizado, ¿verdad? Mantiene las células del estrato córneo, conservan sus núcleos, ¿no es cierto? Y en el epitelio plano estratificado no queratinizado, los estratos van a cambiar de nombre, ¿verdad? Eso es lo que decíamos, teníamos esos 4 estratos que vemos en el queratinizado, van a cambiar su nombre y vamos a tener capa basal, capa intermedia y capa superficial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ustedes también pueden decir, bueno, este es el paraqueratinizado y el queratinizado no conserva sus núcleos, ¿sí? En la capa del estrato córneo. ¿De acuerdo? Les agradezco que contesten. Sí, doctora. Bien, luego tenemos la membrana basal. Tenemos unas funciones de la membrana basal. ¿En dónde quedaba esta membrana basal? ¿Se acuerdan para qué servía? ¿Alguien? ¿Es una estructura de fijación? Ya decíamos que puede ser una estructura de fijación, ¿no es cierto? O una zona como de transición, ¿verdad? Entre dos epitelios que provienen de ¿qué? Orígenes embrionarios distintos, ¿verdad? Entonces eso me acuerdo. Si tengo dos epitelios distintos, ¿verdad? Algo tiene que unirlos, ¿no es cierto? Algo tiene que haber, tiene que cumplir esa función. En el diente, la membrana basal o la lámina propia, ¿sí? Cumple esa misma función. El esmalte proviene del ectodermo. El conjuntivo o la dentina va a provenir del ectomesénquima, pero algo tiene que unirlos y ahí es cuando la lámina propia se convierte en esa conjunción amelo-dentinaria. ¿Ven? También está presente. Hay algo que debe unir esas dos estructuras que provienen de dos orígenes embrionarios distintos. Entonces, es esta la membrana basal. Denme un minuto. Bien. Tenemos esas funciones de la membrana basal. Las funciones de la membrana basal son las siguientes. Es una estructura de fijación, ¿sí? ¿De fijación de qué? Del epitelio epitelial hacia el epitelio conjuntivo, hacia el tejido conjuntivo. De filtro molecular, físico y químico. Decíamos,
que tiene una carga negativa, por lo tanto, todos aquellos iones o todas aquellas sustancias, ¿no es cierto?, que quisieran atravesar a través o que pasaron a través de del epitelio, lograron atravesar, la membrana basal se va a encargar de repeler porque está cargada negativamente. Su principal, proteína es el colágeno tipo 4. ¿Sí? Es la guía también para esta migración celular. ¿Por qué? Porque hay células, acuérdense, que vienen del torrente sanguíneo, que son las extrínsecas móviles, ¿verdad? Entonces, sirve también para que haya esa guía de migración molecular. Hay esa barrera de defensa. ¿Qué quiere decir? Al ser esta carga negativa, ¿verdad? Y al poder repeler todas esas moléculas que tienen una carga positiva, se convierte también en esa barrera de defensa frente a algunos agentes bacterianos, microbiológicos, etc. Va a depender, va a ser más gruesa en epitelios no queratinizados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un epitelio que se encuentra móvil, no se encuentra fijo, mientras que en los epitelios queratinizados esta membrana está más delgada y está unida nada más al periósteo del hueso. Bien, la membrana basal, yo ya había mencionado, hay una membrana basal, células epiteliales, la lámina basal, lámina lúcida, lámina densa, hay la membrana basal también, células del tejido conjuntivo, vamos a tener la lámina reticular, fibras de anclaje y fibras reticulares. Entonces, hacia las células epiteliales tengo la lámina basal y hacia las células del tejido conjuntivo tengo la lámina reticular. La lámina basal que queda hacia las células epiteliales tenemos lámina lúcida y lámina densa. Y la lámina reticular tenemos fibras de anclaje y fibras reticulares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Bien, aquí ustedes pueden ver cómo se va a dividir, ¿sí? Anteriormente también ya les habían enseñado, pero aquí ustedes pueden ver una membrana, acuérdense, lámina basal y lámina reticular. Aquí podemos ver. Todo esto es la membrana basal, todo esto. Si ven, desde donde tenemos las células, los queratinocitos, desde aquí hasta acá es la membrana basal. Y lámina basal y lámina reticular, ¿sí? Vamos a dividirla. Entonces, la lámina basal, lámina lúcida y lámina densa, ¿no es cierto? Y por otro lado, acuérdense que tenemos la lámina reticular en donde se van a ver fibras de anclaje y las fibras reticulares, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas anclan, se unen, hacen esa unión hacia el tejido conjuntivo. Bien. Ahora, la lámina basal, tenemos una lámina densa y una lámina lúcida por otro lado, ¿no es cierto? La lámina densa hacia arriba y la lámina lúcida hacia abajo. ¿En donde qué hacemos? La lámina densa, sus cordones se encuentran dispuestos hacia distal de los queratinocitos, ¿sí? Siempre hacia distal de los queratinocitos. Contiene colágeno tipo 4, ¿no es cierto? Heparansulfato y fibronectina. Todas estas son componentes de esta lámina densa. ¿Qué pasa con la lámina lúcida? Tenemos aquí en cambio presencia de laminina y etactina y tenemos laminina 1 en la lámina lúcida, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí lámina lúcida y lámina densa. Luego, ¿qué va a pasar? Aquí ustedes ven esa lámina lúcida, miren, se encarga ya de hacer esos anclajes primarios desde los queratinocitos hacia allá ¿qué era esto? Lámina reticular, acuérdense, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos esas fibras de anclaje. Y acá ustedes van a ver ese anclaje primario, en cambio, hacia las fibras reticulares, ¿verdad? Entonces la lámina reticular, ¿qué va a pasar? Hay fibras de anclaje y fibras reticulares en esa lámina reticular, ¿verdad? Las fibras de anclaje son fibras de colágeno tipo 7 y áreas de colágeno tipo 4.
Las fibras reticulares, en cambio, son fibras de colágeno tipo 3, que son las famosas reticulinas, ¿sí? Es la misma composición que ustedes conocieron en histología general. La lámina o la membrana basal no cambia de composición, solo que se hace o más gruesa o más delgada, dependiendo de en dónde se encuentre, ¿verdad? Si el epitelio es móvil o el epitelio es fijo, esta va a ensancharse o va a disminuir en su densidad y en su grosor, ¿verdad? Pero la composición, por eso ustedes se acordarán, la composición es la misma que ustedes vieron en histología general, ¿sí? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este es una membrana, un esquema del tejido de la mucosa oral, ¿ven? Aquí yo tengo los queratinocitos, ¿sí? En donde ustedes van a mirar la lámina lúcida, la lámina densa y cómo van a adherir o cómo van a anclar, empiezan ese proceso de anclaje hacia la lámina reticular. Miren, fibras de fijación, colágeno tipo 7, miren, fibras de fijación y fibras reticulares del colágeno tipo 3. Y ven que las fibras de fijación, miren, se van anclando a esa lámina densa, anclan entre ellas esa lámina densa. Y las fibras reticulares, miren, pasan en sentido horizontal sobre esa imbrincación que hacen las fibras, ¿no es cierto?, de colágeno o las fibrillas de fijación, las de colágeno tipo 7. Entonces es como hacer un tejido, ¿no es cierto?, desde la lámina basal para unir a los queratinocitos y desde la lámina reticular para unir ya hacia el tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, doctor. Bien. Bien. Ahora, la lámina propia o corión, que queda bajo esta lámina densa, ¿no es cierto? O esta membrana basal. ¿Qué va a pasar o qué hace esta lámina propia? Bien, confiere sostén y protección al epitelio. Una presencia de papilas, ¿sí? Varía de forma o de consistencia. Puede ser laxa, densa o semidensa, ¿sí? Tenemos células, fibroblastos, macrófagos, linfocitos, células cebadas y células plasmáticas. Tiene o posee fibras colágenas elásticas y reticulares. Hay presencia de capilares, de redes de capilares. Hay presencia de inervación nocireceptores y termorreceptores y mecanorreceptores, ¿sí? Entonces, esto es lo que presenta esa lámina propia. Un minuto me dan. Bien. Luego tenemos esta submucosa. Existen diferentes características de la mucosa. Perdón. Bien, en esta submucosa
antes de pasar a las características de la mucosa oral, ven, tenemos esta submucosa. En la submucosa es un tejido conectivo laxo, es la unión de la mucosa a los tejidos subyacentes. ¿Cuáles serían los tejidos subyacentes? El tejido conjuntivo, ¿no es cierto? El tejido óseo. Puede estar ausente cuando el corión cumple la función de unión, ¿sí? Es decir, cuando decimos que no es queratinizado, perdón, y están en la mucosa de revestimiento, por ejemplo, está ausente, ¿no es cierto? Entonces, va a estar ausente en esas zonas de mucosa de revestimiento, pero va a estar presente cuando la mucosa es móvil, es decir, en los carrillos, ¿no es cierto? En el paladar blando, en el piso de la boca, perdón, vamos a verla presente, ¿sí? Entonces, puede estar y no puede estar. Hay presencia de glándulas salivales y tejido adiposo y hay presencia de grandes arterias en este nivel. También tenemos la presencia de todos los vasos linfáticos a este nivel, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es la submucosa. Ahora, ¿cuál va a ser las características clínicas de la mucosa? Las características clínicas de la mucosa tenemos color, ¿sí? En el color tenemos espesor y grado de queratinización, ¿sí? Tenemos densidad del tejido conectivo y va a haber presencia de melanina. Entonces, tres cosas fundamentales que van a influir en el color de esa mucosa, ¿no es cierto? Si el espesor y grado de queratinización es grande, tiene un alto porcentaje de queratinización, la encía se va a ver, o la mucosa oral se va a ver mucho más pálida, ¿sí? Más blanca. Ha perdido ese color rosa cuando es queratinizado ese epitelio. Cuando hay densidad de tejido conectivo, ¿qué pasa, por ejemplo, en las mejillas? Las vemos más roja, más rosada, ¿por qué? Porque hay presencia de tejido conectivo. Si ustedes hacen o ven la diferencia en un paladar donde hay mucosa masticatoria, ¿no es cierto? No hay presencia de tejido conectivo, hay ausencia de submucosa, por lo tanto es más pálida. Y también va a estar sujeta a la presencia de melanina. ¿Por qué? Ya dijimos que va a depender también de la raza y del color de la piel de cada uno de nosotros la producción de melanina. También va a depender de los diferentes estados hormonales en los que nos encontremos, ¿verdad? Entonces podemos ver manchas melanocíticas en la mucosa oral y también estas manchas melanocíticas pueden estar ausentes. Entonces, tres cosas fundamentales: el espesor, la densidad y la melanina. Eso influye en el color de la mucosa. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver en el laboratorio también. ¿Qué pasa si hay una encía inflamada cuando tienen gingivitis los pacientes? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a influenciar en el color? Sí, se vuelven más rojas. Se vuelven más rojas. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿No es cierto? Aquí pongamos, por ejemplo, en gingivitis, ¿no es cierto? Va a haber un mayor color, ¿no es cierto?, de tendencia roja. ¿Por qué? Aquí, ¿qué pasó? Aumentó el grado de disminuyó el grado de queratinización. Aquí disminuyó el grado de queratinización, ¿no es cierto? Disminuye la queratinización de ese epitelio, ¿no es cierto? Aquí teníamos gingivitis, ¿verdad? Aumento de color, aumento a rojo, digamos, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Disminuyó ese grado de queratinización. La densidad del tejido conjuntivo, ¿qué va a hacer? En cambio aumentó, ¿verdad? Tengo más exposición de ese tejido conjuntivo. La presencia de melanina, no influye, es igual, ¿verdad? Porque esto está sujeto es hormonal, ¿no es cierto? Y no va a influir en una
en una gingivitis, ¿sí? Aquí, entonces, eso se va a traducir, esa disminución de la queratina, ¿no es cierto? Tengo un epitelio donde no se está queratinizando, más expuesto el tejido conectivo, por lo tanto, se va a ver más rojo. Por lo contrario, ¿qué pasa cuando un paciente presenta una leucoplasia, por ejemplo? ¿Sí? Cuando hay una leucoplasia, el color, en cambio, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, una leucoplasia en el borde lateral de la lengua. Aquí el color, en cambio, va a disminuir. Se va a volver más pálido, más pálido. ¿Por qué? El grado de queratinización, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Va a aumentar la queratinización, ¿no es cierto? Y va a disminuir el tejido conjuntivo. Va a disminuir el tejido conjuntivo. Presencia de melanina es igual. Aquí no hay influencia, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con este color? Se va a volver más pálido porque hubo todos estos cambios aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa, no es cierto? Si es que yo tengo un cambio en una mujer que se encuentra, ¿no es cierto? Digamos, en periodo de gestación, ¿verdad? Tal vez tenga manchas melanocíticas. ¿Va a cambiar esto? No, va a seguir igual. ¿Esto va a cambiar? Tampoco, va a seguir igual. Pero acá, ¿qué va a pasar? Tengo un aumento en la producción de melanina. ¿Queda claro? Entonces eso se va a traducir como pigmentaciones en el periodo de gestación. ¿Estamos claros? Sí, doctora. Bien. El aspecto de la mucosa está condicionado al tejido conectivo y a las papilas delomorfas. ¿Cuáles son esas papilas delomorfas? ¿Se acuerdan? Yo ya les enseñé. ¿Alguien? Las papilas coriales y las crestas epiteliales. Exacto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban? Las famosas rete page, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esos? Entonces, ¿qué eran esas papilas? Las papilas coriales, el tejido conjuntivo se introducía en el epitelio. En cambio, en las crestas epiteliales, el epitelio hacía una invaginación. ¿Sí? Bien. Ahora, existe, ¿no es cierto? Esas papilas delomorfas son esas invaginaciones y esas evaginaciones que hacen el conjuntivo hacia el epitelial y el epitelial hacia el conjuntivo, ¿no es cierto? Esas son las famosas rete page o las famosas papilas delomorfas, que cuando nosotros miramos a un paciente, ¿no es cierto? Y secamos, ¿no es cierto? Y secamos en la encía, nosotros vamos a ver un pequeño puntilleo que se le denomina la zona de naranja, ¿sí? O la famoso puntilleo de naranja que nos indica que el paciente está con una encía sana. Se pierde ese aspecto cuando tenemos una inflamación,
¿sí? Entonces, está condicionado al tejido conectivo y a las papilas zelomorfas. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí tenemos el tipo de epitelio que tengamos, es decir, la queratinización o no, ¿no es cierto? Que tengamos de ese epitelio, la densidad y la estructura de ese corión, que decimos que podría ser más amplio o menos denso o menos ancho, ¿no es cierto? Va a depender. Y existencia o no de submucosa. Porque, ¿qué decíamos? En los revestimientos móviles existe, pero en los fijos no existe, es decir, en los masticatorios. Entonces, el aspecto va a depender de todo esto de aquí. ¿Qué pasa cuando hay gingivitis? ¿No es cierto? Cuando hay la leucoplasia que vimos anteriormente. También va a cambiar el aspecto. ¿Por qué? Porque se va a volver, ¿no es cierto?, más fino, menos queratinizado, o por lo contrario, más grueso y más queratinizado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que ir acordándose también en la clínica cuando hagan esos diagnósticos de todas esas encías que ustedes van a tener que revisarlas, ¿sí? Bien, existe una clasificación histotopográfica de la encía, en donde esto sí tienen que aprendérselo de memoria, sí o sí, y les va a quedar, verán, para toda la vida, para siempre, ¿sí? Existe la clasificación histotopográfica. Existe una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa especializada, ¿sí? Esa mucosa de revestimiento tenemos que es una mucosa de protección, el epitelio no queratinizado, un corión laxo, una presencia de submucosa, glándulas salivales y tejido adiposo, porque acuérdense que decíamos, en la submucosa hay presencia de esas glándulas salivales, ¿no es cierto? Y de células adiposas. ¿Se encuentra en dónde? En la cara inferior del labio, en el paladar blando, en la cara ventral de la lengua, en las mejillas y en el piso de la boca, de revestimiento. Ahora, la mucosa masticatoria. La mucosa masticatoria, en cambio, tenemos que esta mucosa es sometida a fuerzas de fricción, ¿verdad? Tenemos el epitelio queratinizado, paraqueratinizado, ¿sí? Un corión denso, la ausencia de corión y, perdón, es la ausencia de submucosa y donde lo encontramos en encía y paladar duro, ¿sí? Aquí me he equivocado en escribir. Bien, voy a corregir, ausencia de submucosa. Bien, entonces todo lo contrario al masticatorio, ¿sí? Ustedes aquí entonces van a ver ese corión denso, ¿no es cierto? Acá miren, el corión es laxo, ¿no es cierto? Presencia de submucosa, aquí ausencia de submucosa. ¿Dónde lo encontramos? Solo en las encías y en el paladar duro. A eso le vamos a denominar masticatoria. Entonces, donde ustedes vean que son sometidas la mucosa a fuerzas de fricción, ¿por qué decimos fuerzas de fricción? Por ejemplo, cuando ustedes cuando comemos y empezamos a realizar el bolo alimenticio, ¿qué hace la mucosa? La mucosa del paladar, ¿no es cierto?, sufre el golpeteo que hace la lengua, ¿verdad? Y también se vuelve parte del aparato masticatorio. Entonces, mientras nosotros masticamos, ¿no es cierto?, se va formando el bolo alimenticio también con la ayuda del paladar duro. En las encías también, ¿no es cierto?, soportan esas fuerzas que los dientes reciben de las fuerzas oclusales, ¿verdad? Y ayuda a transmitir esas fuerzas y a distribuir todas esas fuerzas oclusales. Entonces, están sometidas a esas fuerzas de fricción. Entonces, en esos lugares necesito que la encía o que la mucosa se vuelva también más queratinizada. ¿Por qué? Porque necesita ser una barrera de defensa. Y por la fricción de esas fuerzas necesita una mayor protección. Esa protección le da la queratinización, ¿no es cierto? El corión va a ser denso, ¿no es cierto? Porque tenemos queratinización. Y el corión va a ser denso porque va a estar también, se va a unir directamente al periósteo.
Tenemos ausencia de submucosa porque no necesito aquí ni glándulas salivales, ¿no es cierto? Ni tejido adiposo aquí. No existe. ¿Por qué? Porque está unido directo al periósteo. Entonces acá tengo glándulas salivales y tejido adiposo, pero sin embargo acá al tener la ausencia de submucosa no existe. Tenemos el lugar nuevamente encía y paladar duro. Y por último tenemos otro tipo, un tercer tipo de mucosa que es la mucosa especializada. La mucosa especializada tenemos presencia de botones gustativos, papilas fungiformes, foliadas y caliciformes, ¿verdad? Entonces tenemos la presencia de de todas estas estructuras que son propias de la lengua, ¿sí? ¿Se acuerdan que a partir de la 8ª semana empezaba esta formación, ¿no es cierto?, de toda esta especialización de la mucosa. Entonces, esto va a estar en la cara dorsal de la lengua únicamente. Entonces, la mucosa especializada únicamente la encuentro en la cara dorsal de la lengua. ¿Por qué le llamo mucosa especializada? Por la presencia de todas las papilas, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense de eso. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora. ¿Todo claro? Sí, doctora. ¿Necesitan que repita algo? Porque aquí acabamos mucosa. ¿Listo? Chicos, Sí, doctora. bien. Espero de verdad que no haya ninguna duda. En el laboratorio que vamos a tener, sí, y ya para terminar con esto, nosotros vamos a mirar todo lo que va a ser el diagnóstico, así como hemos venido realizando, ¿sí? En el PowerPoint yo les voy a mostrando todo el tipo de encías y vamos a ir mirando y vamos a hacer un pequeño repaso acerca de todo esto, ¿verdad? Y ya vamos a empezar también con glándulas y ya nos queda casi nada para empezar también con lo que es dientes y periodontos, que son también lo más fundamental en donde ustedes van a tener que estudiar muchísimo. Bien, por ahora vamos a terminar ahí. Terminamos ya, finalizamos con este tema, solo nos falta el laboratorio de esto.